introducir el lugar de discusión discursiva desde donde quiero hablar, y al final simplemente enunciaré aquellos elementos problemáticos que se derivan de la cuestión de los derechos ciudadanos al interior de este tipo de fenómenos populistas. Y bueno, dejaré para la discusión final, para el debate colectivo, profundizar un poquito más en esto. Bien, inicio pues con la lectura de mi texto. Aproximarse a la discusión sobre el uso y abuso discursivo de los derechos ciudadanos en los fenómenos populistas contemporáneos exige proponer un mecanismo de operación teórica que permita reconocer los contornos de esta figura disímbola que se manifiesta en diferentes puntos de la geografía mundial. No basta con deslindarse de esta responsabilidad, como hasta ahora lo ha hecho la teoría política. Afirmar que se trata de una palabra que no ofrece una definición clara, cuya expresión tiene por objetivo denostar aquellas actitudes y fuerzas políticas que a muchos disgustan, reduciéndola a una retórica vacía de contenido, ausente de algo palpable, concepto escurridizo que oscila entre un gran significado y una vaciedad conceptual fundamental, un concepto en disputa, más que cualquier otro en el centro de las irresolutas ciencias sociales, que se expande en exceso para dar cabida a un sinnúmero de formas o actitudes políticas. A pesar de esta imposibilidad de definición del populismo, es necesario asumir un modo de acercarse a este fenómeno mediante una propuesta que sirva de enmarcamiento desde el territorio de la teoría política. En este sentido, propongo lo siguiente. Debido a que no se trata de un fenómeno político con leyes claras y una ideología específica, apuntaré hacia la elaboración de una especie de estrategia metodológica que me permita abordar el populismo en los tiempos que corren, particularmente en su relación con los derechos de ciudadanía. Si, como afirma Enzo Traverso, el populismo es ante todo un estilo político y no una ideología, nos encontramos frente a un método retórico dirigido a exaltar las virtudes naturales del pueblo a partir de la oposición del pueblo a las élites y a la sociedad al sistema político, con el fin de movilizar a las masas contra el sistema. Por supuesto, esta retórica se encuentra en movimientos y líderes políticos muy diferentes unos de otros. La multiplicidad de contenidos conduce, más que a discutir la ambigüedad del concepto, a enfocarse en sus usos. No es extraño darse cuenta que cuando alguien habla de populismo, se refiere a este en términos de un adjetivo y no de un sustantivo, cuestión que ya he discutido en otros foros, toda vez que la categoría califica tanto a quienes la encarnan como a quienes son descritos por ella. En este sentido, en primer lugar, lo que propongo para referirme a su contenido es situar la noción de populismo en relación con el sujeto a quien le es asignada esta característica, y de este modo reconocer el discurso que dicho sujeto emplaza a través de su estilo político y método retórico. Y en segundo término, identificar la relación del sujeto que califica a otro de populista. Por ejemplo, la élite financiera, los partidos tradicionales, etc. Ambos usos estarán atravesados por el contexto geopolítico, cronológico y cultural en el que se desarrollan. Esta lógica articulatoria me permite elaborar un primer supuesto para aproximarme a su contenido. Esto es, que el fenómeno populista toma su nombre en su relación con un tipo particular de liberalismo, es decir, el liberalismo económico, toda vez que se constituye en el adversario sobre el que se elabora su crítica y simultáneamente deviene en la alteridad que le confiere su identidad. Evidentemente, lo que tenemos aquí es un mecanismo de operación teórica que sirve para abordar un fenómeno que se estructura y desestructura en función de su otro. Por supuesto, la confrontación entre el fenómeno populista y el liberalismo económico es una relación con una densidad histórica y filosófica. Sin embargo, el antagonismo radical entre estas dos representaciones podría situarse después de la caída del muro de Berlín, lo que permite afirmar que esta práctica populista contemporánea tiene su origen en esta coyuntura histórica. En los primeros 3 años de la década de los 90, incluso el mundo capitalista aceptó que estaba en depresión, pero nadie sabía qué hacer con esta situación más que esperar a que pasara. El problema era que el capitalismo estaba fuera de control,
La acción política, que había sido empleada como herramienta principal de control, coordinada en el ámbito nacional e internacional, había dejado de funcionar. Frente a esta situación de crisis, la crítica populista fue creciendo en la provincia de la oposición a este régimen. Por supuesto, sin la responsabilidad ni los retos y las restricciones que implican gobernar. Con su estilo político y método retórico particular, comenzó a tomar un lugar central en el imaginario de diferentes sectores. En los países europeos más desarrollados y en Estados Unidos, el fenómeno populista de derecha atrapó fundamentalmente a las clases trabajadoras blancas, que habían visto mermada su calidad de vida en las últimas 3 décadas, al mismo tiempo que comenzaba a tejerse un discurso de odio frente a los inmigrantes, quienes eran considerados como una amenaza al atribuírseles la destrucción del modo de vida de los países de destino. Por su parte, los fenómenos populistas progresistas dirigieron su discurso a los sectores más empobrecidos de la población bajo la promesa de incorporarlos a la distribución de la riqueza e integrarlos al sistema político. Su articulación se fue configurando a partir de la contraposición moral entre un pueblo bueno, que hace las veces de significante vacío, y apelando a distintas audiencias para movilizarlas en torno a una serie de agravios compartidos. Ambos fenómenos populistas, los de derechas y los progresistas, emergen en contraposición al liberalismo económico, lo que permite delinear su contenido, características, como indiqué en el mecanismo de operación teórica líneas arriba, discurso en el que anida una condena moral del orden de las cosas de la democracia liberal y representan una reacción masiva que líderes fuertes promueven en nombre del pueblo bueno contra las élites corruptas y políticos tradicionales. Aunque también postulan grandes y múltiples diferencias con respecto al modo en que se tejen los comportamientos anclados a formas culturales sobre las que se sostienen sus discursos de odio y exclusión en el caso de la derecha populista y la retórica de la inclusión de las capas más pobres en la distribución de la riqueza en los populismos progresistas. Al mismo tiempo, el liberalismo económico, cuyo sujeto califica al fenómeno populista, lo hace a partir de la estigmatización, convirtiendo esta práctica en un arma de combate político. En este sentido, el liberalismo económico señala a los políticos populistas como los responsables de la destrucción de las instituciones liberales inscritas en el marco democrático. Por su parte, los líderes populistas, en su afán de construir una base popular que les imprima legitimidad, proponen como pilar de su discurso devolver al pueblo sus derechos como principio de recuperación de la vida política, al pueblo lo que es del pueblo. Bajo esta estructura, la definición del fenómeno populista comienza a tomar lugar mediante su oposición con el liberalismo económico, no frente a la democracia. Esto implica un segundo supuesto a tomar en consideración en nuestro mecanismo de operación teórica para abordar el fenómeno populista. Tanto la representación del liberalismo económico como la de los fenómenos populistas se adscriben bajo el paraguas democrático y como tal cada una califica su sentido de una manera distinta, edificando dos concepciones antagónicas de la democracia. En el primer caso, nos estaríamos refiriendo a la democracia liberal, léase el adjetivo liberal en términos económicos, pero también cercana a la defensa de las instituciones liberales preocupadas por los derechos. Y en el segundo, a una democracia autoritaria, apoyada en las instituciones democráticas para llegar al poder y enseguida someterlas a la decisión del líder, bajo el principio de que su punto de vista representa la decisión unificada del pueblo. Si bien el fenómeno populista constituye la creación estigmatizada de su adversario, el liberalismo económico, su emergencia está vinculada a déficits de inclusión del sistema democrático y de los partidos tradicionales y prospera a partir de los fracasos de la democracia liberal en sus respuestas económicas, sociales y políticas. Por lo tanto, no resulta extraño que frente a contextos de aguda polarización social y económica, los sectores excluidos y discriminados históricamente visualicen a los sectores más acomodados como sus enemigos, así como a los inmigrantes a quienes consideran los responsables de la destrucción de sus modos de vida y del desplazamiento de los nacionalismos, criminalizando su presencia en los países de destino. En este sentido,
Los fenómenos populistas elevan la tensión de la democracia al hacer una puesta en escena pública de todo lo que se juega en la política democrática, acción que tiene como resultado que las personas despierten de la apatía y la indiferencia. Siguiendo en esta última parte a Laclau, lo que muestra la experiencia de los procesos populistas es que no tienen ninguna unidad referencial porque no están atribuidos a un fenómeno delimitable, sino a una lógica social cuyos efectos atraviesan gran variedad de fenómenos. Pero lo que sí se manifiesta en todo fenómeno populista es un modo de construir lo político. Me referiré pues de manera enunciativa, ya que me queda muy poco tiempo, a las tensiones generadas por los fenómenos populistas a partir del uso y abuso que hacen de los derechos ciudadanos cuando toman como bandera las demandas compartidas de un pueblo dañado por el liberalismo económico, generando una entidad en torno a ello y a la vez la ruptura con respecto a aquellos que son leídos en clave de enemigos del pueblo. Tenemos entonces pues que 1. Las configuraciones populistas irrumpen de manera incómoda en la articulación entre democracia y liberalismo económico, generando el espectro de una tiranía con apoyo popular y nuevas relaciones de poder que contrastan con las formas liberal-republicanas de representación e identificación política. 2. Ante estos fuertes liderazgos populares, sobrecargados de autoridad, la estabilidad del sistema democrático se ve amenazada por un poder político discrecional, paternalista y vertical que en nombre del pueblo soberano forcejea los límites de lo legítimo y de lo legalmente posible. 3. Sobre esta tensión se inscriben varias evocaciones que sostienen la incompatibilidad entre los proyectos políticos de tipo populista y el respeto y ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. Tensión que deriva justamente como resultado de las exigencias mismas del modelo que reclaman al representante populista articular las demandas del pueblo en detrimento de los derechos del otro antagónico. En este proceso, la satisfacción de algunas de esas demandas pueden incluso entrar en conflicto con los reclamos de otros titulares de derechos que también forman parte del pueblo. Pero al fin de cuentas, todas estas demandas están por definición sujetas a modificaciones arbitrarias por parte del líder populista, con lo que la pretensión normativa y universalista de la idea de los derechos ciudadanos como restricciones laterales frente a las acciones de terceros queda socavada. En este escenario, como apunta Margaret Canover, el llamado a las representaciones directas propias del fenómeno populista deriva en que el líder del movimiento en cuestión adquiere un grado tal de poder personal que dificulta la conciliación con las aspiraciones democráticas, generando un discurso a medias del fortalecimiento de los derechos ciudadanos, derivando en el desdibujamiento de la cohesión social. En vano, Benjamín Arditi afirma que el populismo puede ser visto como un reverso de nuestras democracias, en donde la ciudadanía termina convirtiéndose en una máscara vacía y las políticas redistributivas en un instrumento de dominación. Si bien, para concluir, diría que los derechos ciudadanos se van mermando en estos contextos de fenómenos populistas, también habría que decir que paradójicamente emergen formas de participación política que rebasan o que sorprenden incluso la capacidad de la ciudadanía. Entonces, en este sentido, se van creando como mecanismos de participación que atraviesan por otros caminos, no por los caminos tradicionales. Entonces, en este sentido, me retomaría la idea de Laclau en términos de que los contextos populistas pueden derivar también en la construcción de un ejercicio de lo político interesante. Que derive hacia dónde, bueno, esa sería también la discusión.